Jackie Chan se convirtió en una de las estrellas de acción más reconocibles del planeta, haciendo algo casi imposible. Logró que el peligro pareciera divertido. Durante décadas, el público lo vio atravesar cristales, caer desde alturas imposibles, colgarse de edificios y convertir el caos en comedia con una sonrisa todavía en la cara. No era solo una estrella de artes marciales. Se convirtió en un lenguaje cinematográfico global propio, gracioso, rápido, físico e instantáneamente humano. Para cuando la Academia le otorgó un Oscar honorífico en 2016, el mundo ya no estaba aplaudiendo solo una carrera en el cine. Estaba reconociendo a un hombre que había construido toda una leyenda a base de movimiento, dolor y supervivencia. Pero eso es precisamente lo que hace que la historia de Jackie Chan sea más oscura de lo que parece al principio. La risa era real, pero el daño también. Jackie Chan se hizo famoso por realizar sus propias escenas de riesgo, y con los años esa decisión dejó tras de sí una cadena casi increíble de lesiones. En el rodaje de Armor of God, en 1986, estuvo a punto de morir después de una caída que le fracturó el cráneo y afectó su audición. Ese detalle lo cambia todo. Porque una vez que lo sabes, la imagen de Jackie Chan ya no es solo emocionante, se vuelve inquietante. El hombre que hizo que la acción pareciera juguetona estuvo poniendo su propio cuerpo en juego una y otra vez para mantener viva la ilusión. Ahí es donde empieza esta historia. No con un chiste, no con un remate, sino con una pregunta. ¿Cómo el hombre que hizo que el dolor pareciera divertido terminó siendo la persona más brutalmente castigada por la misma magia que lo volvió inolvidable? Porque Jackie Chan no solo entretuvo al mundo, le enseñó a reírse del peligro, mientras su propio cuerpo seguía pagando el precio. Antes de que Jackie Chan se convirtiera en un ícono global, antes del vidrio roto, las caídas imposibles y esa sonrisa que hacía que el peligro pareciera un juego, solo era un niño nacido en medio de la dificultad. Jackie Chan nació en Hong Kong el 7 de abril de 1954, de unos padres tan pobres que, según se cuenta, tuvieron que pedir dinero prestado para pagarle al médico de su parto. Ese detalle importa porque desmonta el mito antes incluso de que empiece. No llegó al mundo rodeado por la promesa de la grandeza, llegó en medio de presión, escasez y supervivencia. Más tarde, el público lo conocería como un hombre que se movía a través del caos con una confianza casi sobrehumana, pero la primera verdad de la vida de Jackie Chan fue mucho más pequeña y dura. Empezó siendo un niño de una familia que no tenía el lujo de imaginar en qué podía llegar a convertirse. A los 7 años fue enviado a la China Drama Academy, donde pasó los siguientes 10 años entrenándose en ópera de Pekín, artes marciales, acrobacia, actuación y canto. Pero entrenarse casi suena demasiado suave para describir lo que realmente fue esa vida. No fue una infancia hecha de libertad, comodidad o autoexpresión. Fue un sistema de disciplina implacable, repetición, obediencia, tolerancia al dolor y control físico. La academia le enseñó exactamente las habilidades que después lo convertirían en un fenómeno, pero también moldeó algo más oscuro debajo del talento, la capacidad de tratar el sufrimiento como algo normal. Jackie Chan no creció aprendiendo a perseguir el aplauso. Creció aprendiendo a seguir adelante después del agotamiento, después del miedo, después de que el dolor ya hubiera llegado. Por eso esta parte de su historia es tan importante. Antes de construir un estilo, construyó resistencia. Antes de ser gracioso, se volvió duro. Y antes de que el mundo viera carisma, en realidad estaba mirando la huella de un niño moldeado por la disciplina hasta tal punto que la propia supervivencia pasó a formar parte de su actuación. Cuando Jackie dejó la academia a los 17 años, el mundo que lo esperaba no tenía nada de glamuroso. La ópera de Pekín había perdido gran parte de su popularidad y muchos de sus graduados se volcaron al trabajo de dobles en el cine de Hong Kong. Jackie hizo lo mismo. Esa transición ahora parece casi inevitable, pero en ese momento no fue el nacimiento de una leyenda, fue simplemente el siguiente lugar duro donde su cuerpo podía ser utilizado. Entró al mundo del cine no como una futura estrella coronada, sino como un joven intérprete talentoso y temerario, dispuesto a lanzarse al peligro para trabajar. Y quizá esa sea la clave escondida para entender a Jackie Chan. Las cualidades que el mundo más tarde admiró en él, la falta de miedo, la precisión, la resiliencia, la imaginación física, no nacieron en el triunfo. Nacieron en la disciplina,
la presión y en la lección temprana de que el cuerpo podía ser entrenado para hacer casi cualquier cosa si dejabas de pedirle comodidad. Antes de que Jackie Chan se convirtiera en una leyenda del cine de acción, fue un niño al que primero le enseñaron a resistir y solo después a brillar. Jackie Chan no ascendió como una estrella elegida, ascendió como alguien a quien la industria al principio no terminaba de entender. Después de dejar la China Drama Academy, entró al cine de Hong Kong por la puerta más dura posible, como especialista y peleador de fondo, haciendo trabajo peligroso sin la protección de la fama real. Aparecía en papeles pequeños, lanzaba su cuerpo a escenas diseñadas para que otras estrellas se vieran más grandes, y poco a poco empezó a ser conocido dentro de la industria como alguien inusualmente valiente y físicamente dotado. Pero luego se topó con el mayor problema que podía enfrentar un joven artista marcial en los años posteriores a la muerte de Bruce Lee. El cine de Hong Kong estaba desesperado por encontrar a otro Bruce Lee, y a Jackie Chan lo empujaron hacia esa forma. La industria quería otra fuerza imparable, otro guerrero frío, otro hombre que pudiera llenar el vacío dejado por un mito. Pero Jackie Chan estaba hecho de otra manera. El poder de Bruce Lee nacía de la quietud, la furia y el control total. La energía de Jackie Chan era más suelta, más extraña, más elástica, más juguetona y más dispuesta a hacer el ridículo. No estaba hecho para ser intocable, estaba hecho para moverse, reaccionar, entrar en pánico, resbalar, adaptarse y convertir el caos en ritmo. Durante un tiempo, sin embargo, esa diferencia parecía una debilidad. No estaba fallando por falta de talento, estaba luchando porque lo estaban forzando a entrar en la leyenda equivocada. La industria le estaba pidiendo que se convirtiera en una copia de alguien demasiado icónico para ser copiado, y por un tiempo, Jackie Chan existió en ese incómodo espacio entre una capacidad extraordinaria y una identidad pública que no terminaba de encajar. El gran giro llegó cuando por fin dejó de intentar entrar en pantalla como sustituto y empezó a entrar como él mismo. En 1978, Snake in the Eagle's Shadow cambió la dirección de su carrera, y Drunken Master convirtió ese cambio en una auténtica explosión. Lo que esas películas revelaron no fue solo una nueva estrella, sino una nueva lógica para la propia acción. Los personajes de Jackie Chan ya no eran luchadores míticos que dominaban cada habitación con una perfección fría. Eran vulnerables, graciosos, estaban bajo presión, improvisaban constantemente y a menudo sentían dolor a la vista de todos. No ocultó la debilidad del cuerpo, construyó su estilo a partir de ella. Resbalaba, recibía golpes, cometía errores, usaba objetos, convertía el entorno en parte de la pelea y dejaba que la comedia viviera dentro del combate sin hacer que la acción pareciera falsa. Eso fue revolucionario. Para el público, hacía que el peligro físico se sintiera más inmediato, porque el héroe ya no parecía estar por encima de él. Jackie Chan no era el maestro distante que repartía castigo desde una posición de control casi divino. Era el ser humano en medio del desastre, tratando de sobrevivir con velocidad, ingenio y nervio, y precisamente por eso la gente conectó con él tan rápido. Seguía siendo brillante, atlético y electrizante de ver, pero también parecía alguien que podía salir herido. En un género lleno de peleadores perfectos, Jackie Chan se volvió inolvidable al hacer que la imperfección fuera entretenida. Lo que vino después fue todavía más importante. El nuevo estilo se sostuvo. No fue un accidente de una sola película. El éxito de Drunken Master ayudó a demostrar que Jackie Chan había encontrado algo más grande que un truco. Había encontrado una identidad en pantalla que el público podía reconocer al instante como suya. En los años siguientes, películas como The Fearless Hyena y The Young Master ayudaron a consolidar esa identidad y mostraron que Jackie ya no era solo un intérprete talentoso intentando abrirse paso. Se estaba convirtiendo en un verdadero arquitecto de su propio mito, y eso importa porque muchas estrellas despegan cuando la industria finalmente entiende cómo venderlas. Jackie Chan despegó cuando obligó a la industria a ajustarse a algo que no había visto del todo antes. No se sometió al viejo modelo del héroe de artes marciales, dobló el género alrededor de sus propios instintos. Por eso esta parte de su historia se siente tan poderosa. Jackie Chan no se convirtió en leyenda por entrar dócilmente en un papel que el mundo había preparado para él. Se convirtió en leyenda por rechazar ese papel, sobrevivir a la confusión que vino después e inventar luego una forma tan viva, tan física y tan personal que nadie podía confundirla con la de otro.
Antes de la fama mundial, antes de las acrobacias casi mortales, antes de que Hollywood por fin se pusiera al día, este fue el momento que realmente creó a Jackie Chan, el momento en que dejó de ser una sombra y se convirtió en un nuevo tipo de luz. Una vez que Jackie Chan encontró su estilo, el éxito dejó de depender solo del talento. Se convirtió en una cuestión de resistencia. Lo que lo diferenciaba de otras estrellas de acción no era solo que pudiera pelear, girar o soportar un golpe. Era que construía secuencias enteras alrededor de la idea de que el propio cuerpo podía convertirse en el centro de la película. No quería que la acción se sintiera distante ni sobrehumana. Quería que se sintiera inmediata, desordenada, divertida, dolorosa y real. Por eso su ascenso después de finales de los años 70 se convirtió en algo mucho más grande que la popularidad. Jackie Chan ya no solo protagonizaba películas de acción, estaba inventando una nueva gramática para la acción, una construida con ritmo, peligro, timing de slapstick y castigo físico. En Project A, convirtió el trabajo de riesgo a gran escala en espectáculo con la ya legendaria caída desde la Torre del Reloj. En Police Story, llevó esa misma locura a un entorno moderno, atravesando cristales, deslizándose por postes cubiertos de luces encendidas y haciendo que el caos pareciera coreografiado sin verse nunca falso. Cuanto más ambiciosas se volvían las películas, más evidente era que Jackie Chan había creado algo que el cine nunca había visto del todo antes. Un héroe que no atravesaba el peligro intacto, sino que tropezaba dentro de él, lo absorbía y de alguna manera lo convertía en triunfo. Esa era la genialidad, pero también fue el comienzo del daño, porque cuanto más amaba la gente el realismo de la acción de Jackie Chan, más su propio cuerpo se convertía en el precio de mantenerlo. Y Jackie Chan no ocultó ese precio. En muchas de sus películas incluyó de forma famosa tomas falsas que mostraban escenas de riesgo fallidas, aterrizajes dolorosos, cálculos mal hechos, moretones y momentos en que la ilusión casi se rompía por la fuerza del impacto real. Esos bloopers eran parte del mito, pero también eran confesiones. Le decían al público que la risa tenía un costo, que la elegancia de la escena terminada estaba construida sobre repetición, riesgo y sufrimiento. Jackie Chan se hizo conocido por realizar sus propias escenas de riesgo y por acumular numerosas lesiones en el proceso, y ese hecho es esencial para entender por qué su historia se siente más oscura que su imagen en pantalla. No se limitaba a simular el peligro. Usaba su propio cuerpo para demostrarlo. Con el tiempo, esa decisión lo transformó en algo casi imposible de comparar con cualquier otra persona. La mayoría de las estrellas de cine dependen de la ilusión para preservar el mito. Jackie Chan dependía de la lesión para fortalecerlo. Cada caída que parecía demasiado dura, cada salto que se veía demasiado temerario, cada gag que terminaba en un moretón real, solo profundizaba la fe del público en que lo que estaba viendo era auténtico. Pero la autenticidad, cuando se lleva tan lejos, deja de parecer una virtud y empieza a parecer una compulsión. Hay algo casi perturbador en la cantidad de la leyenda de Jackie Chan que se construyó sobre la destrucción repetida y la reparación de su propio cuerpo. La prueba más oscura llegó en 1986 durante Armor of God. Jackie Chan saltó de un muro a la rama de un árbol, falló el agarre en una segunda toma, cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. El accidente le fracturó el cráneo y requirió una cirugía de emergencia. Quedó un agujero permanente en su cráneo, cubierto por un tapón de plástico, y su audición quedó afectada en un oído. Este hecho importa más que muchos otros porque le da la vuelta completa a toda la leyenda. Revela lo fina que era realmente la línea entre el cine icónico y la muerte. Las películas de Jackie Chan a menudo parecían juguetonas, pero la física dentro de ellas nunca tuvo nada de juguetona. La gravedad era real, el impacto era real, la sangre era real, y en ese momento, aquello que lo había vuelto extraordinario, su negativa a fingir el peligro, estuvo a punto de borrarlo. Por eso, este capítulo ocupa el centro emocional de su historia. Jackie Chan no se convirtió en leyenda solo por arriesgarse, se convirtió en leyenda por sobrevivir a riesgos que deberían haberlo acabado. Y quizá esa sea la verdad más inquietante de todas. El mundo se enamoró de la alegría, pero esa alegría solo era posible porque un hombre seguía ofreciendo voluntariamente su cuerpo para absorber el dolor por todos los demás. Para cuando Jackie Chan conquistó por fin el gran mainstream global, ya no era solo una estrella de Hong Kong con un estilo único, se había convertido en algo mucho más raro, un intérprete que el mundo podía reconocer al instante, incluso sin idioma.
Eso es lo que hizo tan importante su ascenso en Occidente. Películas como Rumble in the Bronx abrieron la puerta, pero Rush Hour convirtió a Jackie Chan en un nombre capaz de viajar a casi cualquier parte. Y lo extraordinario de ese éxito fue que no tuvo que abandonar la esencia de quien era para conseguirlo. No borró el ritmo de la acción de Hong Kong, no aplanó su lenguaje corporal hasta volverlo algo más seguro o genérico. Llevó consigo su propia gramática, la velocidad, la comedia, la precisión, esa sensación constante de que el cuerpo estaba siempre a un segundo del desastre. Por eso Jackie Chan no solo triunfó a nivel internacional, se tradujo a sí mismo para el mundo sin perder su acento como artista. En ese punto, ya no era solamente una estrella de cine, era un lenguaje cinematográfico global, uno que públicos de culturas muy distintas podían entender en el momento en que él empezaba a moverse. Pero la recompensa más profunda de la historia de Jackie Chan no es la fama, es la supervivencia. Durante años, su leyenda se construyó sobre un nivel de riesgo tan extremo que muchas veces parecía imposible que el hombre en el centro de todo eso llegara a envejecer hasta convertirse en legado. Jackie Chan había pasado décadas usando su propio cuerpo como prueba de que la escena de riesgo era real, de que el peligro era real, de que la risa se estaba ganando a través de impactos auténticos. Por eso, el verdadero milagro de su vida posterior no es solo que se haya ganado el respeto. Es que vivió lo suficiente para ver al mundo entender por fin lo que había hecho. Cuando recibió el Oscar honorífico, el momento se sintió más grande que un trofeo, pareció historia alcanzándolo. Durante mucho tiempo, Jackie Chan fue tratado como un gran entertainer, un ídolo popular, un genio temerario de las escenas de riesgo, pero no siempre con la misma seriedad que se concede a otros íconos del cine. Y, sin embargo, su trabajo ya había cambiado la acción para siempre. Redefinió cómo podía verse un héroe. Hizo de la vulnerabilidad parte del espectáculo. Hizo que el dolor fuera divertido sin volverlo nunca falso. Y al sobrevivir lo suficiente para ser honrado por ello, Jackie Chan consiguió algo más poderoso que el éxito en taquilla. Se convirtió en la prueba viviente de que esa carrera imposible realmente había ocurrido, así que quizá esa sea la verdad final sobre Jackie Chan. No ganó porque escapó al daño, ganó porque lo cargó durante suficiente tiempo como para que ese daño se transformara en legado. Eso es lo que hace tan conmovedor su final. El Jackie Chan joven parecía casi indestructible, pero el Jackie Chan mayor revela la verdad opuesta. La leyenda importaba precisamente porque siempre fue destructible. Cada salto significaba algo porque podía haberse caído. Cada risa significaba algo porque el dolor ya estaba dentro del encuadre. Cada triunfo significaba algo porque su cuerpo nunca fue el de un superhéroe. Fue un cuerpo humano, disciplinado hasta la grandeza y castigado por ello una y otra vez. Y al final, tal vez por eso Jackie Chan sigue sintiéndose más grande que la mayoría de las estrellas que vinieron después. No porque nadie más fuera tan valiente, sino porque casi nadie más convirtió valentía, humor, daño y resistencia en un solo rostro que todo el mundo pudiera reconocer. Jackie Chan no solo sobrevivió a las escenas de riesgo, las sobrevivió a ellas mismas y, al hacerlo, se convirtió en la prueba de que una leyenda puede construirse a partir del dolor y aún así dejar detrás alegría.